Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. La clase pasada tuvimos que cortar un poquitito la clase para que pudiéramos ahora, para la gran mayoría que tuvo actividades también y no pudo estar presente, poder explicar cosas que son un poquito más complicadas y vamos a ir un poquito más simple para que podamos avanzar todos juntos. ¿Les parece? Muy bien, dicho esto, quiero que por favor la persona encargada pueda tener para nosotros la primera oración para que el Señor nos acompañe durante esta clase. Así que vamos a pedirle por favor a la persona encargada que pueda orar, cerremos nuestros ojitos y vamos a tener la primera oración. Oremos. A ver, parece que... Ya, bendito Dios, Padre Celestial, agradecemos, Señor, este lindo momento que nos das en un hermoso Santo Sábado, una semana especial, Semana Santa, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, en especial con nuestra hermana Jacqueline, quien tiene la responsabilidad de impartir esta reflexión, este curso, esta enseñanza, Señor, de lo que tú dejaste del mensaje de los tres ángeles. Bendice este momento, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que pueda producir cambio en nuestra mente, en nuestro corazón y poder acercarnos a ti. Oramos, Padre, sin ningún mérito, sino que en el nombre y en los méritos preciosos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a tener que dejar silenciado esto. A su vez, también ustedes silencien los micrófonos a partir de ahora para que podamos ir escuchando bien la clase. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo enciende nomás y pregunta, ¿ya? Así que eso no hay ningún problema. Ahora sí que vamos a sacar los controles flotantes de aquí. Eso. Y vamos. A ver, no quiere esta cosa. Ahí sí. Bueno, habíamos dicho en la clase anterior, ¿no?, que nuestro mensaje, decía la cita, que es acá, de la carta 209 de 1899, nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte. Hablando del mensaje de los tres ángeles, es un mensaje de vida o muerte. De ahí la importancia de este tema. Y pese a que es algo tan vital, tan importante, la mayoría de la iglesia no lo comprende bien. Y los que comprenden así un poquitito nada más. Entonces, miren, aquí está la cita completa que la vimos en la clase anterior y decía así, la vamos a leer rápido. Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte y debemos hacerlo aparecer como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Debemos presentarlo en toda su fuerza reveladora. Los mensajes del primer ángel y del segundo están ligados con el mensaje del tercer ángel. El poder de la proclamación del mensaje del primer ángel y del segundo se concentra en la del tercero. Eso es lo que habíamos visto. Vimos estos puntos de interés, ¿no es cierto?, que fueron puestos tronos, significaba que hubo un momento en que este juicio comenzó, algo que antes no había ocurrido, este evento celestial, ¿no es cierto?, y que el destinatario del primer mensaje no era el mundo en general, era más bien la iglesia. Y la razón era para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. El evangelio eterno del cual habla ese primer mensaje y que dice temer, dar gloria y adorar y anunciar la hora del juicio, yo en cuanto a eso les prometí una cita que aquí la trajimos y dice, esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. Entonces, por eso que Miller, cuando leyó el mensaje, o sea, vio el mensaje de los tres ángeles, también, claro, leyó que después venía la venida del Hijo del Hombre, pensó que eso era el juicio final, que era un evento junto con la segunda venida, porque están tan próximos para el cielo. Para nosotros han pasado, no, más de 100 años, mucho, pero para el cielo eso es poco tiempo, ¿ya? Entonces, luego de proclamar este mensaje, de terminarlo de proclamar, cosa que aún no ha ocurrido porque todavía estamos en esto, y todavía no hemos recibido el poder del Espíritu Santo, que quiere decir que hemos sido aceptados por Dios para poder recibir ese Santo Espíritu, cuando estemos en ese verdadero estado de unidad y de sellamiento completo, entonces vamos a recibir el Espíritu Santo y entonces sí podemos empezar a pensar que el Señor sigue inmediatamente la venida del Señor. Entonces, ¿para qué viene? Para cegar la mies de la tierra.
Dice, la primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. La primera, la del primer ángel. El profeta, dice, vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciara a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo, y dice a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. Apocalipsis 14, 6 y 7, versión moderna, pero para el tiempo en que se escribió eso, no ahora. Sigue diciendo, este mensaje es declarado parte del evangelio eterno. O sea, la hora de su juicio ha llegado, es parte del evangelio eterno. ¿Se acuerdan que eso es lo que yo les decía la vez anterior? ¿Ya? No es el juicio el evangelio eterno, el juicio es parte del evangelio eterno. Ni tampoco podemos hablar del evangelio eterno y aparte el juicio. No, sino que el juicio está contenido en el evangelio. Porque aunque el evangelio es buenas nuevas y el juicio generalmente tiene una connotación negativa para nuestra actualidad, la verdad es que el juicio son buenas nuevas para los que se portan bien, digámoslo de alguna manera, pero son muy malas nuevas para los que se portan mal. Entonces, la connotación de este juicio para los hijos de Dios es de liberación. Es el juicio donde quedan limpios eternamente nuestros registros, donde el cielo se vacía de todo lo que queda ahí de pecado anotado de los hijos de Dios, y nosotros podemos ir a morar con el Señor sin problema. Entonces, este es parte del evangelio eterno, la hora de su juicio. Es un juicio de investigación para borrar pecados de los hijos de Dios, de los que algún día fueron registrados porque hicieron profesión de seguir al Señor. El otro juicio, el juicio de los que se pierden, ¿ya? Es cosa distinta, como vimos en una cita anterior, y será hecho en otro tiempo. Va a ser hecho en el milenio, ¿ya? Ahora dice, la predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles. O sea, en dirigir todo esto, sí, ahí sí. Se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Digamos que ellos son los administradores de estos mensajes, pero nosotros somos el instrumento, los que lo proclaman. ¿Se entiende? ¿Ya? Por eso que se ve como que fueran 3 ángeles. ¿Ya? Y tampoco es un solo ángel, porque lo vamos a ver y lo hemos visto en las citas, que para cada uno de esos mensajes, el primer ángel, el segundo, el tercero, se necesitan varios ángeles, muchos ángeles que estén apoyando a los hijos de Dios. Dios los manda y les pide que le den ánimo. Por ejemplo, después del chasco vienen ángeles que están ahí comandatados para poder animar a los hijos de Dios. Pero estamos hablando que en la dirección de esa obra se emplean ángeles santos. Y nosotros sabemos, cuando estuvimos viendo acerca de los ángeles, bastante cosas acerca de los ángeles, de que en el cielo hay distintos rangos de ángeles, ¿ya? Y hay algunos que dirigen a otros. Sabemos, por ejemplo, que cuando Cristo estaba en la cruz, un ángel más en un rango más superior fue enviado para impedir que los otros ángeles intervinieran cuando se compadecían de Cristo sufriendo en la cruz. Y él los contuvo y les dio la orden de que no debían intervenir. ¿Ya? Sabemos también que hay 4 seres vivientes que, de acuerdo a las citas que en el pasado estudiamos, eran ángeles también, ¿ya? Y son los que están más próximos al trono de Dios. Uno de esos es Gabriel, y Gabriel es el que reemplazó a Lucifer, que era un querubín de los cubridores. Era uno de esos 4 querubines cubridores que son lo mismo que los 4 seres vivientes, ¿ya? Y si los quieren ver en Ezequiel están más claramente descritos, ¿ya? Entonces, miren, en la dirección entonces de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero, sigue diciendo la cita, la proclamación misma del evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos del mensaje de los 3 ángeles, estos 3 ángeles somos nosotros. Somos nosotros los encargados, digamos, de esos mensajes, de esos ángeles. Simbólicamente, el grupo que está en ese momento en la tierra para proclamar el mensaje es el primer ángel, el otro grupo es el segundo ángel, el grupo es el tercer ángel, dicho de alguna forma, ¿ya? Para que se pueda entender.
Ahora mire, Cristo dice, ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Yo ahí me salté porque decía Cristo que va a venir luego, qué sé yo. Nos ha enviado eso, los ángeles primero, segundo y tercero. ¿Para qué? Para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento, que es lo que salté aquí, que era la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es entonces el propósito principal? Preparar a los seres humanos en general para dicho acontecimiento, pero para preparar a los seres humanos en general, primero el mensaje va dirigido, dijimos, al pueblo de Dios, porque es el pueblo de Dios el instrumento para preparar al resto de la humanidad. ¿Ya? Así como explicamos recién, que existen distintos rangos en los ángeles con distintas funciones y unos dirigen a otros, así también en la tierra ocurre que los hijos de Dios tienen el papel de poder proclamar a los otros seres humanos estos mensajes. Pero los destinatarios primeros de este mensaje somos nosotros, los que hemos conocido al Señor, para que enmendemos nuestro camino, para que estemos en armonía con el Señor, para que el Señor pueda usarnos plenamente, porque ¿saben qué pasa cuando uno tiene intereses divididos? Cuando llega el primer momento en que Satanás nos quiera desviar de la obra del Señor, lo consigue inmediatamente, porque Él sabe nuestros puntos débiles. Nos pone ahí la tentación y ya se arruinó la obra de Dios. Por eso es que para Dios es vital que antes de emprender esto, que va a ser una tremenda guerra, la última batalla, como decimos nosotros, la que tenemos que afrontar con el mensaje del tercer ángel, que es el más terrible. Entonces, antes de eso, el Señor quiere cerciorarse de que nosotros en ningún momento vamos a dar marcha atrás, o vamos a desacreditar lo hecho anteriormente, o vamos a traer oprobio de alguna manera a la obra de Dios, o truncarla. Por eso que Dios se va a cerciorar primero de sellarnos, y una vez que estemos sellados, nos va a dar el Espíritu Santo para proclamar con poder. Y decía una cita que vimos tiempo atrás, de Mensajes Selectos, tomo 3, que Dios primero nos va a probar para ver si puede darnos el Espíritu Santo. Miren, si me esperan un segundito, se las leo al tiro. Esta cita la vimos mucho antes, pero tenemos hermanos nuevos acá que yo creo que no la conocen a lo mejor, entonces la vamos a leer enseguida para que ustedes la puedan tener clarita. A ver. Mire, dice aquí, es la página 488 de acá, mire, este mensaje selectos tomo 3. Dice, nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo para ver si podemos vivir sin deshonrarlo. ¿Ya? ¿Significa eso? Eso es el sellamiento. Nos prueba primero. En Maranata hay una cita que habla de que Dios nos va a probar y nos va a testear. Y sale la cita, las dos cosas juntas. Nos va a probar y nos va a testear. ¿Qué significa eso? Si no me equivoco, es del 12 de mayo, si no me equivoco, de Maranata. Significa que una cosa es ponernos una dificultad y la otra es testearnos. Es, ¿no es cierto?, ir viendo cómo la vamos resolviendo y dándonos la energía para poder salir adelante con esa dificultad. Que nosotros, a medida que la vamos resolviendo, nos vamos fortaleciendo. Ya los hijos de Dios debieran ser los más resilientes del mundo. ¿Ya? No hay razón para no serlo, porque el Señor nos da la fuerza para poder conseguir eso. Entonces dice, nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo. De modo que cuando uno ve esto, y dice para ver si podemos vivir sin deshonrarlo, cuando vemos esto y vemos que la iglesia está orando para que Dios derrame el Espíritu Santo, yo me pregunto, ¿sabe la iglesia lo que está pidiendo? Lo que la iglesia está pidiendo cuando pide el derramamiento del Espíritu Santo es que Dios nos pruebe y nos testee para asegurarse de que puede completar ese sellamiento en nuestras vidas y que nosotros no lo vamos a deshonrar nunca más. Porque esto es definitivo, porque esto es antes de la segunda venida, esto es definitivo. No deshonrarlo, no por un tiempo, no deshonrarlo, no por un minuto, no deshonrarlo nunca más. A eso se refiere, vivir sin deshonrarlo. Cuando eso ocurra nos va a dar el Espíritu Santo. Ah, hermana, pero si nos da el Espíritu Santo ahí, entonces, ¿cómo va a pasar con el resto del mundo? Se quedó sin recibir el mensaje porque ellos no fueron sellados. Ah, pero es que ahí tenemos otra cita. Se las voy a leer al tiro, aunque no está aquí, pero esperen.
evento de los últimos días. ¿Ya? Mira, estas cosas en el momento es bueno al tiro verlas porque pasa el momento y ya no se entendió. Entonces yo creo que se entiende enseguida. Creo que está al final del capítulo lo del zarandeo, si no me equivoco. Sí, por aquí está. Mira, dice acá, las filas raleadas, en la página 186, ¿ya? 186 de eventos de los últimos días. Las filas raleadas, está hablando antes de eso de los que van a caer con el zarandeo, serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora, o sea, al final, cuando ya se acaba todo, o está por acabarse. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esa puerta que está diciendo que se cierra para los que no quisieron entrar? Es la puerta de la gracia. Aquí está hablando de la puerta de la gracia que se cierra en el contexto de la hora 11ª. Y después viene la hora 12ª cuando todo se acabó. ¿Ya? Entonces, justo antes que se acabe el tiempo de gracia, mientras la puerta se está cerrando, se cierra para algunos, pero para otros todavía está abierta. Entonces, como yo siempre les he dicho, ya los tengo cansados de decirles lo mismo, pero lo voy a repetir aquí para los que no lo han escuchado, que la puerta de la gracia no se cierra de un portazo, se va cerrando poquito a poquito. Pero es un cierre que, según primero escrito, página 67, duraría solo unos pocos meses. ¿Ya? Ahora dice, el Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Entonces, para algunos se cierra la puerta de la gracia, ya fueron sellados, ya sea para perdición o para salvación. Los que fueron sellados para perdición, como lo hemos visto en el mensaje aquí de primero y segundo ángel, se vuelven indiferentes, ya no tienen interés en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque los abandonó el Espíritu de Dios, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Los abandonó y ya no tienen preocupación alguna. Entonces, cuando alguien me dice, hermana, pero ¿cómo yo puedo saber si el Espíritu Santo me dejó? ¿Usted le preocupa de repente o se siente inquieto con respecto a su salvación? Bueno, sí, es que eso estoy preocupada. Bueno, entonces quiere decir que no lo ha abandonado. Porque sabe una cosa, cuando el Espíritu Santo lo abandone, usted no va a tener ninguna preocupación. No le va a importar nada. A eso debiéramos temerle. Entonces, un grupo que fue sellado para perdición, digamos, ese grupo queda indiferente, no le importa nada, no tiene interés. Pero el otro grupo que está sellado para salvación tiene que pasar por unas pruebas más fuertes todavía, de persecución, de martirio, pero ya no va a caer. Está sellado. Y esas pruebas que vienen ahora son solo para una hora final de purificación, para testearlos. Ya fueron probados, ahora van a ser testeados, solamente testeados, para ejercitar las virtudes que aprendieron de su maestro en el tiempo de gracia, ¿ya? Y no van a retroceder. Y entonces están en condiciones de recibir el Espíritu Santo para proclamar el mensaje de Dios con poder, ¿ya? Ahora, cuando ellos proclaman con poder, muchos van a escuchar, porque el Espíritu Santo va a estar trabajando en los corazones de los oyentes, tanto como de los que proclaman la verdad. Y cuando eso se escucha en la verdad, los que se arrepienten de esos que escuchan, reciben a su vez también este sellamiento, como decía en primero escrito, la página 67, solo en unos pocos meses. También eso, aunque ya lo habíamos leído anteriormente, se lo voy a volver a leer, porque creo que va a ser bueno para los que están escuchando esto por primera vez. Miren, primero escrito. A ver, acá. Página 67 dice lo siguiente. Está hablando aquí del tiempo de prueba. Por eso yo quise, por eso hacer esta clase nueva, porque veo que, de nuevo, porque veo que había muchas cosas que le iban a sonar extrañas si no conocían estas cosas primero. Dice acá, miren, me voy a saltar unas partes porque si no va a salir muy largo. Voy a leer las 66 y las 67, pero saltándome, ¿ya?
habla del pequeño residuo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, y después dice, el ángel le dice a la profeta en este caso, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Entre paréntesis, ya, no me puedo pasar de la hora, tengo un compromiso después. Dice, preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará, miren, a propósito, hay varios que han surgido predicando de un Dios de amor que no castiga, de un Dios de amor que nos da oportunidades ilimitadas siempre y que no tenemos que temer, que el Señor nos comprende y que no necesitamos ser perfectos para ir al cielo, aun cuando la orden del Señor es que debemos ser perfectos y cosas por el estilo. Y acá dice, miren, dice, debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira, cruel y ardiente. Para ellos eso es, ¿de dónde sacaron eso? Y son de nuestros hermanos, y de algunos pastores nuestros también. Y dice, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificadlo todo para Dios, ponedlo todo sobre su altar, el yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. Al él entrar en la gloria, lo exigirá todo. Haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno, ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí, si queremos participar con Él de su gloria más tarde. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. Ahí está bien resumido todas las últimas etapas. ¿Y por qué dice, vi que los que han aceptado la verdad últimamente son los que van a tener que sufrir y pasar esas pruebas para que sean purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello de Dios? Porque cuando esto fue escrito, más o menos estaba en 1850, si no me equivoco, sí, el 27 de junio de 1850 fue dada esta visión. En ese tiempo el Señor estaba planificando venir. Por eso se estaba dando los 3 mensajes. Ellos tenían que, con el primero habría bastado, pero fueron dados 3. Y la idea es que ellos terminaran la obra en ese tiempo. Pero como siempre he dicho también, el pueblo de Dios no estuvo a la altura. Y Dios tuvo que mandar a sujetar los vientos, y entonces volvimos recién ahora al mismo punto de inflexión donde ellos estaban. De modo que esto que se escribió para ellos en esos días, ahora se cumple en nosotros. Y ahora Dios no va a volver atrás, no va a sujetar ningún viento. Ahora cuando llegue la hora, los vientos se van a soltar. Entonces, dice aquí, por eso decía, vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. Al ver, no me he saltado nada al final, pero está muy importante todo. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió, sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. En 1850, cuando Cristo quería venir, debían avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora, el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender,
ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Y si ustedes se fijan, lo que acabamos de leer un poquito más atrás, estaba hablando de la secuencia de eventos y decía que los que habían aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que era sufrir por amor de Cristo y tendrían que soportar las pruebas duras y amargas que son el zarandeo, ¿no? Tenían que, a fin de ser, dice, purificados y preparados, o sea que sí existe una purificación final y una preparación final mediante el sufrimiento, ¿para qué? Para recibir el sello del Dios vivo. ¿Por qué? Porque todas las personas que van a ir al cielo alguna vez tienen que recibir el sello, pero algunas tienen muchos años, todos los años de su vida, 70, 80, 85, algunos viven 100 años, toda una vida. Entonces Dios va de a poquito, pero ¿qué pasa? En la última generación Dios tiene que sellarlos a todos al mismo tiempo, simultáneamente, o lo más simultáneamente posible. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una obra intensiva en aquellos que son más inexpertos, para que queden sellados al mismo tiempo que los otros que ya tienen más experiencia. Por eso que dice acá, lo que hemos tardado en años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Porque cuando esta obra del sellamiento comience, el sellamiento de los vivos, ya que son esos los que están siendo purificados, porque los muertos ya terminaron su vida, pero cuando empieza el juicio de los vivos, entonces tiene que haber el sellamiento de los vivos y para eso ellos tienen que estar purificados. Entonces, solo tendrán pocos meses. Y miren el detalle que da al respecto. Dice, y lo que hemos tardado en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender. Mire qué importante es eso. Pues esta vez es más que aprender. Dice, tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir no. No queremos honrar la institución creada por la bestia. ¿Y por qué ese énfasis? Fíjense que la hermana White subrayó dos palabras, la palabra ahora y la palabra no. Cuando dice, deben tener ahora decisión para decir no, esa palabra deben tener ahora, ella lo subrayó. Decisión para decir no, esa palabra también la subrayó. Porque ella estaba enfatizando la necesidad primero de urgencia, o sea, ahora ustedes tienen que prepararse. Sí, pero que todavía falta para la marca la bestia, yo tengo que prepararme en otras cosas de la vida, no sé, mi familia. No, hermano, cuando usted no pasa esas pruebas del sufrimiento que Dios le ha mandado, usted no va a pasar la otra. Pero ¿cómo no la voy a pasar si yo nunca voy a guardar el domingo? Lo mismo que dijo Eva. Pero si ¿cómo me va a tentar Satanás cuando venga? Si yo ya sé que un ángel cayó del cielo, en tanto yo lo vea aparecer, yo no le pienso escuchar, pero vino en forma de una serpiente, no como ella pensaba. Ahora igual, ustedes saben que la última prueba es el sábado. Y nosotros podemos decir, no, pero yo nunca voy a dejar de guardar el sábado para guardar el domingo. Ajá. Entonces, el diablo se las puede ingeniar para que usted crea que está guardando el sábado cuando en verdad lo está deshonrando. Y puedes pensar que está haciendo la obra de Dios el sábado cuando en realidad está deshonrando a Dios. Y con eso, suficiente. Porque hay muchos hermanos que no saben guardar el sábado. Fíjate, entonces, ahora por eso dice, si nosotros no aprendemos eso ahora, cuando llegue el decreto va a ser muy fácil trasladarse y decir, bueno, pero si al final tienen razón un poco, porque todos los días hay que adorar al Señor, no solo el sábado. Pues. Entonces yo también voy a adorar al Señor en el domingo. Y el sábado, bueno, trabajar no es el problema. El problema en el sábado es que yo tengo que tener mi mente puesta en Dios. Entonces, mientras que yo, no sé, hago mis trabajos seculares, yo voy a tener mi mente puesta en Dios. O sea, hay distintas maneras de engañarse, hermano. Por eso que las pruebas de las que ella habla, debían urgentemente pasarse en ese momento, si no, no iban a estar en condiciones de decir no cuando viniera la marca de la bestia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice. No queremos honrar la institución creada por la bestia. Entonces, quiere decir que aquí hay necesidad de urgencia y que esto va a ser hecho en muy poco tiempo. ¿Ya? Y miren, dice acá, estos ángeles representan, ¿ya?, a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. ¿Ya? Los tres ángeles representan a los que reciben la verdad, o sea, nosotros, y que presentan a su vez ese evangelio que recibimos al mundo, nosotros también. Recibir y dar. Es la tarea de todo cristiano. ¿Y cuál es esa cosa que recibimos y damos? Este evangelio triple de los tres ángeles. Entonces, si nosotros vamos a evangelizar al mundo, que esto es parte del evangelio eterno, y no conocemos y dominamos bien
esto del mensaje de los tres ángeles, y no lo entendemos, mal vamos a poder ir al mundo para entregar estos mensajes, ¿ya? Y tenemos que hacerlo con poder, y el Señor nos va a dar ese poder, como decíamos, cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Vean ustedes en la Biblia que todas las ocasiones en que se derramó el Espíritu Santo, así en forma poderosa, fue por el estudio de la palabra de Dios. Acuérdense que cuando el pueblo de Dios, luego de volver del cautiverio babilónico, estando con Esdras y Nehemías ahí reunidos, mediodía leyendo la Biblia, sin música de fondo, sin lucecita de colores, sin cojincito para sentarse siquiera, sino ahí todos parados con sus bebés, sus guaguas, los hombres, las mujeres, todo. Ellos escucharon mediodía la lectura de las Escrituras y recibieron el Espíritu de Dios. Y estaban todos, dice, llorando y lamentándose por sus pecados, porque se sintieron compungidos, porque el Espíritu de Dios trabajó en sus corazones, y lamentaban profundamente, porque ahora que leían la lectura de la ley, que no había estado a su disposición, se daban cuenta cuánto habían ofendido al Señor. Tanto que los mismos profetas tuvieron que decirle, por favor, hermanos, no lloren, es día de alegría, hoy día es un día santo. No estén así. Miren, todos los que hayan traído porciones, mándenle a sus hermanos y alégrense y coman todos juntos, ¿ya? Porque es un día santo, era un día sábado también. Entonces, esa es la forma de paso de santificar el sábado, no ayunando, como a veces entendemos mal estas cosas, ¿se fijan? Entonces, luego después de eso, que pasó el sábado, ellos se reunieron y ahí sí ayunaron para estudiar bien esto y organizar la forma en que iban a realizar la reforma, que todos se habían puesto de acuerdo que debían hacer reformas para honrar al Señor, porque ese reavivamiento los había llevado a planificar una reforma. Y en momento de reavivamiento debían alegrarse porque habían sido tocadas por el Espíritu de Dios, y dice que ellos se alegraron porque habían entendido la palabra de Dios. Esa era la razón de su alegría. Y al entender esa palabra de Dios fue que ellos quedaron arrepentidos con arrepentimiento ese verdadero del que no hay que arrepentirse. Y por eso se reunieron y después ayunaron otro día para planificar ahora las reformas que venían como resultado de haber recibido el Espíritu de Dios. Entonces, primero nosotros tenemos que recibir la verdad. Una vez un ciudadano por ahí dijo en cierto lugar que era imposible recibir el Espíritu Santo sin música. Yo no sé de a dónde sacó esa persona eso. Hermano, todo probado por un escrito está. Si no está escrito, no es verdad. No importa que lo digan, no sé, cualquiera. No importa. Si no está dicho en la palabra de Dios, no podemos nosotros decir, voy a vivir de acuerdo a eso porque el hermano lo dijo. Vamos a ver que fue el mismo error que cometieron en la proclamación del primer ángel y también del segundo. Miren acá. Dice acá, primero, esto es lo que vimos la última clase. Las iglesias en general rechazaron el primer mensaje. Sí, eso fue lo que lamentablemente pasó. El Señor mandó ese mensaje como destinatario principal a las iglesias prácticamente casi en su conjunto lo rechazaron. Al rechazar la luz del primer mensaje que les mandaba arrepentirse de sus pecados, no pudieron ver la luz del segundo mensaje. ¿Ya? Claro, ¿sí? Carmencita, ¿algo ibas a decir? Se escucha como voz de robot. No. A ver si, mira, no te escucho, Carmen, pero si lo escribes en el chat, alguien de acá de Santiago, a ver ahí, si lo escribes en el chat, alguien de acá de Santiago que tenga buena señal, puede leerme el chat, tu pregunta, para que yo la pueda responder, porque se escucha así como voz de robot cuando está mal el internet. Trata de escribir la Carmencita, ¿ya? Y que alguien, por favor, me la repita. Yo voy a seguir hablando un ratito, pero me interrumpen nomás cuando esté eso escrito y cuando alguien lo pueda leer, por favor, ¿ya? Alguien de acá, no sé, Bernardita, pero Bernardita tampoco tiene buena señal. A ver, ¿quién puede ser? Mari, a lo mejor tú, si me la puedes leer después esa pregunta, o Diva, ¿ya? Ya, listo. Ya, a ver, ¿qué puso Carmencita en el chat? ¿Lo escribió ya? No, todavía no. Ya, entonces cuando eso está escrito tú me lo lees, ¿ya? La pregunta, por favor. Ok. Ya, gracias. Seguimos mientras aquí. Entonces, mire, al rechazar la luz del primer mensaje, no pudieron ver la luz del segundo mensaje. El primer mensaje era temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo la tierra, el cielo, el mar y las fuentes de las aguas.
¿ya? Era un mensaje muy completo, pero que no estaban todavía en condición de entender completamente, valga la redundancia. Pero sí, la esencia de ese mensaje era que había que tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias no tenían temor de Dios. Si ustedes leyeran lo que pasaba en las iglesias y lo que Dios reprendía de las iglesias, es lo mismo que hoy está en nuestra propia iglesia. Por eso que yo digo que estos mensajes no los estamos entendiendo. Mire, vamos a ver un poquito más adelante con más detalles para que ustedes se den cuenta. Ese era el primer mensaje. La gente no estaba adorando a Dios. Para empezar, ni siquiera estaban guardando el sábado, cuando ese mensaje veladamente estaba hablando del Dios creador que requiere adoración y que o sea, el sello de la ley de Dios, que es el cuarto mandamiento donde habla de la razón por la cual Dios merece pedir la adoración, es porque Él nos creó. Y como señal de que nos creó, Él dejó un día especial para recordarlo semanalmente como nuestro creador, que es el sábado. Entonces se suponía que la gente tendría que haber sabido eso, pero no lo sabían. ¿Ya? Pero no solo eso, sino que ellos, cuando ahí decía la hora de su juicio ha llegado, ellos cuando vieron que el juicio que ellos pensaban era el juicio final con la segunda venida, cuando vieron que no llegó esa segunda venida, dijeron no hubo ningún juicio, no hubo ninguna segunda venida, no creemos más en nada, y se apartaron. En general las iglesias, junto con sus pastores y dirigentes, que dijeron ya, por favor, no sigan hablando de eso, mejor sigan pidiendo a la iglesia como éramos y sigamos en esto y ustedes cállense, ya, no sigan con esas cosas de profecía y todo eso tan mal de la cabeza. Ese es el rechazo del primer mensaje. El segundo, al rechazar entonces la luz del primer mensaje que dijimos que Dios adrede les había dejado de equivocarse y les había permitido pensar que ese juicio era el juicio final, porque sabía Dios que solamente un juicio final podía conmover los corazones y las mentes de personas que estaban endurecidas en el pecado. Hablarle de juicio investigador, más o menos lo que pasa ahora. Nosotros hablamos de juicio investigador y los hermanos no se preocupan mucho. Pero si dijéramos que en tal fecha viene el juicio final, ahí sí que yo les creo que la gente se preocuparía un poquito más. Entonces Dios permitió adrede este chasco para que la gente, para ver quiénes eran sinceros o no y quiénes permanecían en el movimiento cuando se dieran cuenta que estaban equivocados y que esa venida no había ocurrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Los que dijeron, ya, no creemos más en esa cuestión de la venida, no creemos más en ese asunto del juicio, no queremos más estudiar las profecías, entonces cuando ellos, los que perseveraron, vieron que la profecía no se refería al juicio final, sino al juicio investigador, y ellos dijeron, ahora sí, ya descubrimos el error, es que se trataba de que iba a comenzar un juicio en el cielo. ¿Ya? O sea, primero ellos dijeron, no, efectivamente, dijeron ellos sí, la fecha está mal, eso ocurre después. La fecha está mal, la calculamos mal, la fecha no es para el 21 de marzo, como se terminaba de cumplir la fecha del mensaje del primer ángel, el 21 de marzo de 1844, que duró de 1843 a 1844, del 21 de marzo al 21 de marzo, cuando ellos dijeron, no, Jesús no vino porque nos equivocamos en la fecha, y ahora la fecha va a ser, y eso lo descubrieron más o menos en agosto, la fecha va a ser para el 22 de octubre de 1844, entonces los otros dijeron, ¿otra fecha? No queremos más fecha, porque resulta que todo ese año 1843 ellos estuvieron poniendo distintas fechas. Entonces estaban tan desgastados que cuando ya renunciaron a seguir estudiando y empezaron a echarlos de las iglesias, quedaron muchos menos. Pero esos menos tuvieron que ser fortalecidos por el Señor para poder dar el segundo mensaje, ¿ya? Y el segundo mensaje decía que había caído Babilonia, o sea que todos esos que no eran sinceros en su fe, habían rechazado, en realidad, el primer mensaje, no estaban en condiciones de reconocer que habían caído, mucho menos de querer estudiar y ver por qué se habían equivocado, y los que sí permanecieron pusieron esa nueva fecha, 22 de octubre de 1844, y después viene posteriormente la comprensión del error de 1844, que es después. Ahora, el clamor de medianoche se produce cerca del término del mensaje del segundo ángel, ¿ya? Porque, a ver, ¿qué es la hora? Miren, yo tengo que terminar exactamente en 8 minutos porque si no, porque tengo un compromiso, ¿ya? Entonces vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en esto. El clamor de medianoche se produce cerca del término del mensaje del segundo ángel. Cuando el 21 de marzo de 1844 fracasa, digamos, el anuncio de ellos de la hora del juicio,
se produce el primer chasco, se completa el primer chasco, digamos, porque hubo varias fechas que pusieron en ese año, del 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844. Y ese chasco se completa el 21 de marzo de 1844. Cuando eso ocurre, entonces, más o menos en agosto, por ahí ya, empiezan a descubrir que habían calculado mal la fecha y fijan, gracias a Samuel Snow, una nueva fecha basada en el movimiento del séptimo mes, que lo vamos a explicar después con más detalle. Y esa nueva fecha es para el 22 de octubre de 1844, y es una fecha que dan ellos precisa. Este día, y se ponen todos de acuerdo, este día Jesús va a volver, y este día va a ser el juicio final. Entonces, cuando ellos dan esa fecha, eso es cerca del término del mensaje del segundo ángel, o sea, cuando ya está terminando de caer toda la Babilonia, y que junto con ese mensaje, como también tenemos que ver, venía el anuncio de parte del Señor: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Por qué? ¿Cuál era lo inmundo? ¿De qué tenían que apartarse? Apartarse de sus hermanos de las iglesias que le decían: vengan, quédense con nosotros, pero no hablen más de profecía. Vengan, quédense con nosotros, pero no sigan más con esa cuestión del movimiento adventista. Entonces el Señor le dice: apártense, no toquen lo inmundo. Ese es el segundo mensaje. Y el segundo mensaje, cuando entonces ocurre eso y la gente dice: no, nosotros no podemos ser desleales al Señor porque el Señor nos está mostrando estas verdades, nosotros reconocemos cómo el Señor nos ha dirigido, entonces ellos son sacados de la iglesia y se cumple ese salir en medio de ellos y apartados, y entonces los que quedan, se dice: ha caído Babilonia, ¿ya? De ellos, los que quedaron en las iglesias que rechazaron el primer mensaje. Entonces, ¿cuándo es el clamor de medianoche? Dice que se produce cerca del término del mensaje del segundo ángel. El segundo ángel, ¿no es cierto?, empieza, por decir una fecha exacta, el 21 de marzo de 1844, y se sigue predicando hasta cuando se pone esa nueva fecha para el 22 de octubre de 1844, y cumplida esa fecha, y llega el segundo chasco, entonces ahí se completa el mensaje del segundo ángel. Ya el clamor de medianoche entonces tiene que ser antes de octubre de 1844 y después del 21 de marzo de 1843. Entre esas dos fechas es el clamor de medianoche. Miramos en qué consiste. Mire, esta es la transición entre el primero y el segundo chasco. Así dice esta cita: la misma evidencia que los había inducido a esperar a su Señor en 1843, los inducía a esperarlo en 1844. Sin embargo, vi que la mayoría no poseía aquella energía que había distinguido su fe en 1843. El chasco que habían sufrido había debilitado su fe. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el chasco que habían sufrido? Al primer chasco. ¿Ya? Cuando se terminó de completar el plazo en 1843, que se completó en 21 de marzo de 1844, entonces ellos quedaron como debilitados en su fe. Ahora dice: Jesús, ¿qué hizo el Señor cuando los vio que estaban debilitados en su fe? Comisionó a otros ángeles. ¿Se fija que son varios ángeles, que no es un ángel? Jesús comisionó a otros ángeles para que volasen prestamente a revivir y fortalecer la fe en decadencia de su pueblo y a prepararlo para comprender el mensaje del segundo ángel. ¿Ya? Entonces el Señor tiene que prepararlos, porque ya no tenían casi ni fuerza para volver a otra vez a hablar de que Jesús iba a venir. Entonces Él manda ángeles para que los fortalezcan y para que pudieran entender el mensaje del segundo ángel. O sea, tenían que entender que ellos estaban en lo correcto al separarse de esas iglesias y al no transigir en su fe, porque Dios les estaba pidiendo que fueran obedientes y las iglesias les estaban pidiendo que fueran desobedientes. Por lo tanto, su deber era permanecer con Dios. Y ellos comprenden que el segundo ángel dice: ha caído Babilonia, y ellos se dan cuenta que sus iglesias cayeron. Y ellos se separan de sus iglesias. Entonces, ese poder que es enviado para que ellos puedan entender eso, no se sientan culpables y se sientan con esperanza de que algo sí importante va a ocurrir para ellos de parte del Señor. Entonces, dice: para comprender el mensaje del segundo ángel y el paso importante que pronto se había de dar en el cielo, que ellos pensaban era la segunda venida con el inicio del juicio final, pero que ahora van a comprender que no es eso. Vi a estos ángeles, pero el Señor tiene que hacerlo entender que Jesús iba a pasar al lugar santísimo, a iniciar el juicio investigador. Ese era el paso importante que se iba a dar en el cielo.
y ellos tenían que estar en condiciones de entenderlo. Por eso tiene que fortalecerlos para que ellos puedan llegar a ese punto. ¿Se acuerdan que la visión decía, y él los guió un poco para salir? La visión que vimos de carta 1 de 1846 decía, y él los guió un poco para salir cuando salen del lugar santo. ¿Por qué los tuvo que guiar un poco? Porque su fe estaba desfalleciente y tenían que pasar del santo al santísimo, figurativamente hablando, tenían que ahora predicar otra verdad relacionada con lo mismo, que ya había sido algo tan odioso para el resto del mundo. Pero el paso era importante, el inicio del juicio investigador era de vital importancia. Entonces, el segundo ángel les ayuda a ellos a estar fortalecidos para poder comprender ese importante paso que Jesús iba a dar en el cielo. Vi a estos ángeles recibir gran poder y luz de Jesús y volar prestamente a la tierra para cumplir su mandato. ¿Qué mandato? De ayudar al segundo ángel en su obra, para que los separara de las iglesias falsas y para que los fortaleciera para predicar. Una gran luz resplandeció sobre el pueblo de Dios cuando los ángeles clamaron, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Ya? Eso debían proclamar ahora. ¿Para cuándo? Para el 22 de octubre de 1844. ¿Ya? Entonces, esa es la luz que ellos reciben. Entonces vi a aquellos que habían sido chasqueados levantarse y en armonía con el segundo ángel proclamar, aquí viene el esposo. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, fueron fortalecidos para decir, nuevamente, aquí viene el esposo. Antes habían dicho, aquí viene el esposo en el primer mensaje, pero lo habían dicho varias veces durante todo el año 1843, pues hasta que se desgastaron. Pero ahora que ven bien un error que habían cometido en el cálculo de la fecha, que debía ser en base al calendario de las fiestas judías y no en base al calendario de ellos, entonces se dan cuenta de que esto es algo nuevo. Ahora sí, según ellos, ahora sí que viene el esposo, como pensaban ellos, en su segunda venida. Y tenían que proclamar que el esposo venía, pero en realidad venía al lugar santísimo, no a la tierra. Y ellos dicen, ve, aquí viene el esposo, salid a recibirle. La luz de los ángeles penetraba las tinieblas por doquiera. Y son justo las 6 de la tarde, tenemos que terminar nuestra clase aquí. El próximo sábado vamos a seguir con esto, es muy interesante. Yo encontré varias cosas que no había visto acerca del clamor de medianoche, que nos hablan un poquito más cómo esto se va a cumplir ahora, al final, nuevamente. Esto se vuelve a repetir, porque se acuerdan que yo les dije que ese punto de inflexión donde quedó eso, estamos volviendo a ese mismo punto para seguir de aquí para adelante. Así que esto se vuelve a repetir ahora. De otra forma, sí, ahora sabemos que Jesús está en el Santísimo. Tiene otro enfoque. Lo vamos a ver para la clase siguiente y los dejo a todos invitados para la clase próxima. A las 4:30 comenzamos con una confraternización y a las 5 con la clase propiamente tal. Anoten sus dudas para que las puedan hacer en la confraternización de la próxima clase y nos vemos con el favor de Dios el próximo sábado entonces a las 4:30. Vamos a pedirle a la persona encargada, por favor, que pueda tener para nosotros la última oración. Oremos. Padre amado que moras en el cielo, mi buen Dios, una vez más queremos agradecer todo su amor y su misericordia y todo lo que usted día a día nos va enseñando. Ayúdanos, Señor, para estar preparados. Ayúdanos, Padre amado, para cuando tú vengas poder ir a tu encuentro. Mi buen Dios, gracias por tus enseñanzas que día a día nos das. Perdona, Señor, nuestras faltas y ayúdanos, Padre Celestial, como ya dije, para poder estar preparados. Gracias, mi buen Dios. Ayuda a mi hermana Jacqueline y a cada hermano que nos reunimos en las tardes para poder estudiar, para que durante la semana, Señor, podamos orar, para que ningún problema el enemigo pueda poner en el estudio de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Guíanos, humildemente lo rogamos, en el nombre amado de su Hijo Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Chao a todos. Amén. Chao. Amén. Chao. Gracias, Jackie. Chao, chao. Ay, de que el Señor los bendiga.